Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo, y menos aún frente a toda su familia política en la mesa del comedor de M y casa. Papá es un miserable empleado que solo sabe fregar platos. Que se vaya a la cocina y nos deje hablar de cosas importantes. Esas palabras, exactamente esas, salieron de la boca de Roberto, mi hijo mayor, el niño que cargué en mis hombros, el que llevé al colegio cada mañana durante 12 años, el que lloró en mi pecho cuando su madre murió. Y lo dijo riéndose, mientras su esposa Valentina sonreía con esa mueca de satisfacción, mientras sus hermanos miraban al suelo avergonzados pero silenciosos, mientras los padres de ella asentían como si mi hijo acabara de decir algo brillante. Me quedé ahí de pie junto a la mesa que yo mismo había tallado hace 30 años, sosteniendo la bandeja de empanadas que había preparado esa mañana. Empanadas que hacía cada domingo desde que Roberto tenía 5 años. Empanadas que él decía que eran las mejores del mundo. Sentí cómo se me helaba la sangre, cómo el tiempo se detenía, cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como un cuchillo oxidado. Miserable empleado. Yo, Fernando Gutiérrez, 68 años, 35 años trabajando en la misma fábrica textil, viudo hace 10 años, padre de 4 hijos que crié solo lavando uniformes a las 3 de la mañana, planchando camisas mientras ellos dormían cocinando con una sola mano porque la otra estaba vendada por las quemaduras del trabajo. Ese miserable empleado les pagó la universidad, les compró sus primeros coches, les dio esta casa donde ahora él quería que me fuera. A la cocina. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar a continuación no lo vas a creer. Porque lo que hice después cambió todo. Para siempre. Pero déjame contarte la historia completa, porque ese domingo 14 de marzo de 2024 no fue un día cualquiera. Fue el día en que descubrí quién era realmente mi hijo. Y fue el día en que él descubrió quién era realmente su padre. Verás, Roberto no sabía algo. Algo que yo había guardado en silencio durante años. Algo que cuando lo saqué a la luz con un simple movimiento de mi teléfono, le cambió la cara. Le borró esa sonrisa arrogante. Le hizo entender que había cometido el error más grande de su vida. Y no fue violencia, no fue gritos, fue algo mucho más poderoso. Fue la verdad. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y llevo 35 trabajando en Textiles Martínez, una fábrica al sur de Madrid. No soy gerente, no soy ejecutivo, soy operario de telar. Mis manos tienen callos. Mi espalda está encorvada. Mi rostro tiene arrugas profundas que el sol y las máquinas me regalaron. Y sí, friego platos. Limpio mi casa. Cocino para mí y para mis hijos cuando vienen de visita. Porque eso es lo que hace un hombre que quedó viudo y decidió no derrumbarse. Mi esposa María del Carmen murió hace 10 años. Cáncer de páncreas. 3 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos por última vez, sosteniendo mi mano, pidiéndome que cuidara de nuestros hijos. Fernando, me dijo con su último aliento, prométeme que los mantendrás unidos, que serás fuerte por ellos. Y lo prometí. Cumplí esa promesa durante una década. Solo. Sin ayuda. Porque mi pensión apenas me alcanzaba, pero mis hijos necesitaban seguir estudiando. Roberto estaba en la universidad. Laura en el último año de bachillerato. Los mellizos Andrés y Miguel apenas tenían 12 años. Así que trabajé doble turno. Sábados, domingos, festivos. Cada euro que ganaba iba para ellos. Para sus libros. Para sus excursiones. Para que no sintieran el vacío que dejó su madre. Y creí que lo estaba haciendo bien. Creí que estaba construyendo una familia fuerte, unida, agradecida. Roberto se graduó en Administración de Empresas. Consiguió trabajo en una consultora. Conoció a Valentina, hija de empresarios, acostumbrada a otra vida. Se casaron hace 3 años en una boda que me costó mis ahorros completos. No me importó. Era mi hijo.
Era su día especial. Laura se hizo enfermera. Trabajadora dulce, siempre pendiente de mí. Llamaba cada tarde para preguntar si había comido. Los mellizos estudiaban ingeniería. Buenos chicos, callados pero buenos. Vivíamos todos cerca. Los domingos era sagrado comida familiar en mi casa. La casa que compré con María hace 40 años. Ladrillo a ladrillo con préstamos que tardé 20 años en pagar. Era una casa humilde. 3 habitaciones. Un jardín pequeño donde María plantaba geranios. Una cocina con azulejos antiguos pero limpios. Un comedor con esa mesa de madera maciza que tallé yo mismo cuando nació Roberto. Esa mesa era el centro de todo. Ahí celebramos cumpleaños. Ahí lloramos cuando murió María. Ahí Roberto hizo sus primeros deberes. Ahí les dije a mis hijos uno por uno que siempre podrían contar conmigo. Y ahora, en esa misma mesa mi hijo me llamó miserable empleado. Pero lo que Roberto no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ese miserable empleado no era tan miserable como pensaban. Porque durante esos 35 años en la fábrica, algo pasó. Algo que cambió mi vida. Algo que había mantenido en secreto porque María y yo decidimos que nuestros hijos debían aprender el valor del esfuerzo, no vivir de las comodidades. Pero ese domingo, cuando vi la cara de desprecio de mi hijo, cuando escuché las risas de su esposa y sus suegros, cuando sentí la humillación quemar mi pecho, decidí que había llegado el momento de enseñarles una lección que jamás olvidarían. Era un domingo cualquiera de marzo. O eso pensé cuando me desperté esa mañana. El sol entraba por la ventana de mi habitación iluminando la foto de María en la mesita de noche. Como cada domingo desde hace 10 años le hablé. Buenos días, amor. Hoy vienen todos a comer. Voy a hacer tus empanadas. Ya sabes, las de carne que a Roberto le encantan. Me levanté a las 6 de la mañana. Preparé la masa. Piché la carne, cebolla, huevo duro, aceitunas. El mismo ritual de siempre. La cocina se llenó de ese olor que María decía que era olor a hogar. Puse la radio. Sonaba boleros viejos. Canté bajito mientras amasaba. A las 9 la casa ya estaba impecable. Había fregado el suelo, sacudido los muebles, puesto flores frescas en la mesa, margaritas amarillas, las favoritas de María. Preparé la mesa con el mantel de domingo, el blanco bordado que María cosió cuando estábamos recién casados. Saqué la vajilla a la completa. Nada de platos desiguales, quería que todo fuera perfecto. Coloqué 8 puestos. Yo, Roberto y Valentina Laura. Los mellizos Andrés y Miguel. Y por primera vez, los padres de Valentina. Don Sebastián y doña Marta. Roberto me había llamado el martes. Papá, los suegros quieren conocerte mejor. ¿Puedo traerlos el domingo? Claro, hijo. Siempre hay sitio en esta mesa. Debí haberlo sabido. Debí haber notado el tono. Esa frialdad nueva en su voz. Pero estaba emocionado. Pensé que era buena señal, que Roberto quería integrarme en su nueva vida. ¡Qué ingenuo fui! A las 2 en punto empezaron a llegar. Laura fue la primera, me abrazó fuerte. Papá, huele delicioso. Hiciste las empanadas de mamá, las mismas, mi niña. Te ayudo a terminar. Los mellizos llegaron juntos. Traían vino. Me besaron la frente como siempre. Se fueron al jardín a fumar. Eran buenos chicos, pero desde que entraron a la universidad se habían vuelto más distantes. Normales. Los jóvenes tienen su vida. A las 2:30 llegó Roberto. Con Valentina colgada de su brazo como si fuera un trofeo. Ella llevaba un vestido blanco carísimo. Tacones altísimos. Gafas de sol aunque estábamos en marzo. Un bolso que probablemente costaba más que mi salario mensual. Detrás de ellos, don Sebastián y doña Marta. El traje de 3 piezas, corbata de seda, reloj brillante, mirada calculadora. Ella elegante pero fría. Me miró de arriba abajo cuando le di la mano. Como si estuviera evaluando ganado. Encantado, don Fernando, dijo él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos.
La casa es acogedora, dijo ella, y supe que acogedora era su forma educada de decir pequeña y vieja. Entramos todos al comedor. Laura había puesto las empanadas en la mesa. Los mellizos trajeron las bebidas. Yo serví. Todo parecía normal, pero no lo era. Noté cosas. Pequeñas cosas que debía haber visto antes. Valentina le susurraba cosas a Roberto. Él asentía serio. Don Sebastián miraba la casa con ojo crítico. Tocaba las paredes. Observaba los muebles. Como si estuviera tasando. Como si estuviera en una inspección. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la propiedad, don Fernando?, preguntó de repente. 120 metros la casa. El terreno completo son 250 metros. Interesante. ¿Y está todo a su nombre? Sí, señor, lo pagué hace 20 años. Valentina sonrió. Esa sonrisa de gato que acaba de ver un ratón. ¿Papá?, interrumpió Roberto. Los suegros están pensando en invertir en propiedades por esta zona. Les dije que tú conoces bien el barrio. Ah, sí, he vivido aquí 40 años. Es un buen barrio. Tranquilo. Las casas se han revalorizado mucho. Seguro que sí, dijo don Sebastián. Una casa como esta en una zona así debe valer. ¿Cuánto diría usted? 300.000 euros. Más o menos. Respondí sin entender a dónde querían llegar. Y usted vive solo aquí. Debe ser difícil mantener todo esto con su pensión. Ahí estaba. El primer golpe. Suave. Casi imperceptible. Me las arreglo, dije. Claro, claro. Pero a su edad, don Fernando, vivir solo en una casa tan grande. ¿No ha pensado en algo más práctico, un apartamento pequeño, o una residencia de ancianos? Hay unas muy buenas, con enfermeras, actividades, gente de su edad. El aire se volvió pesado. Laura dejó caer el tenedor. Los mellizos se miraron incómodos. Yo me quedé quieto, mirando a Roberto, esperando que dijera algo, que defendiera a su padre, que les dijera que yo estaba bien, que esta era mi casa. Pero Roberto miraba su plato. Papá, dijo finalmente sin mirarme. Es que Valentina y yo hemos estado pensando en qué hijo. Valentina se aclaró la garganta. Tomó la palabra como si fuera la dueña de la conversación. Fernando, mire. Roberto y yo necesitamos más espacio. Estamos pensando en ser hijos pronto. El apartamento donde vivimos es muy pequeño, y sinceramente comprar una casa nueva está carísimo. Ya veo, dije, aunque no quería ver. Esta casa, continuó ella, es perfecta para nosotros. Tiene jardín para los niños. 3 habitaciones. ¿Y usted? Bueno, usted ya no necesita tanto espacio. Está solo. Se está haciendo mayor. Sería mejor para todos ¿Qué? Pregunté. La voz me salió más fría de lo que esperaba. Roberto carraspeó. Levantó la vista, y entonces lo vi. Vi a un extraño, un hombre que no reconocía, un hombre que había reemplazado a mi hijo. «Que nos dejes la casa, papá». Silencio. Un silencio espeso, denso, como si alguien hubiera robado todo el aire de la habitación. «¿Perdón?», dije aunque lo había escuchado perfectamente. «Nos dejas la casa, tú te mudas a algo más pequeño, o a una residencia, mis suegros conocen una excelente. Pagaremos nosotros, obviamente, y todos contentos». «Todos contentos», repetí como un eco. Laura se levantó de golpe. «Roberto, ¿qué demonios estás diciendo? Laura, no te metas. Esto es entre papá y yo». «Es su casa. La casa de mamá». «Mamá ya no está», dijo Roberto. Frío, como si hablara del clima. «Y papá no puede mantenerla solo. Es lógico. Es práctico. Es lo mejor». Los mellizos seguían callados. Cobardes, no me defendieron.
Don Sebastián se reclinó en su silla satisfecho, como si todo estuviera saliendo según su plan. Y yo me quedé ahí, de pie, con la bandeja vacía en las manos, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Pero aún no había escuchado lo peor. Roberto dejó caer el tenedor sobre el plato. El ruido metálico resonó en el comedor como un disparo. Se limpió la boca con la servilleta, despacio, deliberado, como si hubiera ensayado este momento. Miró a Valentina. Ella asintió. Le dio permiso. Permiso para destrozar a su propio padre. Papá, dijo. Y el tono ya no era de hijo. Era de alguien que está haciendo un trato de negocios. Seamos realistas. Tienes 68 años. Trabajas en una fábrica. Ganas un sueldo básico. Esta casa es demasiado grande para ti. Los gastos de mantenimiento te están ahogando. No me estoy ahogando, Roberto. Claro que sí. El techo tiene goteras. Las cañerías son viejas. El jardín está descuidado. ¿Y tú? Tú te estás haciendo viejo. ¿Qué pasa si te caes? Si te enfermas, ¿quién va a cuidarte aquí solo? Yo me cuido perfectamente. Ah, sí, intervino Valentina. Su voz era dulce, venenosa, como cuando tuviste esa gripe el año pasado y estuviste 3 días sin salir de la cama. O como cuando te caíste en la ducha y tuviste suerte de que Laura viniera a visitarte. Me giré hacia Laura. Ella negó con la cabeza furiosa. Yo le conté eso a Roberto en privado. No para que lo usara en tu contra, papá. No lo estoy usando en su contra, dijo Roberto. Estoy siendo práctico. Papá, escucha, te estamos ofreciendo una solución. Nosotros nos quedamos con la casa. La ponemos a nuestro nombre. Y tú te mudas a un lugar donde estarás mejor cuidado. Sin preocupaciones, sin estrés. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí. Las palabras me salían mecánicas. O lo mejor para ti. Es lo mejor para la familia, explotó Roberto. Se puso de pie. Esta casa vale dinero. Dinero que se está desperdiciando. Dinero que podríamos usar, que yo podría usar. Ahí estaba. La verdad desnuda. Ahí está, dije. Dinero. Esto es por dinero. Esto es por sentido común, gritó. Mira esta casa, mírala. Es vieja. Está cayéndose a pedazos. Los muebles son de hace 30 años. La cocina parece de los años 70. Y tú sigues aquí aferrado a un pasado que ya no existe. Este pasado, dije, y mi voz tembló. Es donde yo crié a mis hijos. Donde tu madre murió. Donde cada rincón tiene una memoria. Las memorias no pagan facturas, gritó Roberto. Valentina se levantó también. Se puso junto a su marido. Una pared unida contra mí. Fernando, entendemos que es difícil, pero debe comprender. Roberto y yo tenemos planes. Queremos una familia. Necesitamos estabilidad. Y usted, bueno, usted ya vivió su vida. Tuvo su oportunidad. Ahora es nuestro turno. ¿Mi oportunidad? Dije. La rabia empezaba a hervirme en el pecho. ¿Mi oportunidad? ¿Sabes cuál fue mi oportunidad? Trabajar 14 horas al día para que este niño, señalé a Roberto, pudiera ir a la universidad, lavarle la ropa cuando tenía fiebre, vender mi coche para pagarle el viaje de fin de curso, quedarme sin vacaciones durante 10 años para que él tuviera todo lo que necesitaba. Y te estamos agradecidos, dijo Roberto. Pero sus ojos estaban vacíos. Por eso queremos que estés bien. Que descanses. Que dejes de trabajar en esa fábrica horrible. Me gusta mi trabajo. Eres un obrero, papá, gritó. Y ahí estaba. El desprecio. Puro y sin filtro. Friegas platos. Limpias máquinas. Llegas a casa con grasa bajo las uñas. Es humillante. Humillante para quién, Roberto. ¿Para mí o para ti? Se quedó callado.
pero su cara lo dijo todo. Don Sebastián se aclaró la garganta. Se levantó. Se acercó a mí, me puso una mano en el hombro, como si fuéramos amigos, como si me estuviera haciendo un favor. Fernando, escuche. Soy empresario. Entiendo de inversiones, de patrimonio. Esta casa en su estado actual vale unos 300,000 euros. Pero si se remodela, si se actualiza, podría valer el doble. Roberto tiene visión, tiene ambición. Déjelo crecer, déjelo prosperar. Y usted podrá vivir tranquilo sabiendo que su sacrificio valió la pena. Mi sacrificio, dije. La palabra me supo amarga. ¿Sabe cuál fue mi sacrificio? Criar a 4 hijos solo. Ver morir a mi esposa y no poder permitirme el lujo de derrumbarme porque tenía bocas que alimentar. Trabajar con fiebre, con dolor, con el corazón roto. ¿Y sabe por qué lo hice? Porque los amaba, porque pensé que estaba criando personas buenas, personas agradecidas, personas con corazón. «¿Papá?», empezó Roberto. «No», grité. Por primera vez en 10 años grité. «No me llames papá. Un padre es alguien que se respeta, y tú acabas de perder ese derecho». Laura estaba llorando. Los mellizos miraban al suelo. Cobardes. Malditos cobardes. Valentina puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Fernando está siendo dramático. Nadie le está faltando el respeto. Le estamos ofreciendo una salida digna. Digna, dije. Ya más digno echarme de mi propia casa. Nadie te está echando, dijo Roberto. Te estamos reubicando. Es lo mismo. No lo es. Es diferente. Es lógico. Es lo que cualquier familia sensata haría. Y entonces lo dijo. Lo dijo. Roberto me miró, con esos ojos que yo había visto crecer. Esos ojos que se iluminaban cuando yo llegaba del trabajo. Esos ojos que lloraron en mi hombro cuando enterramos a su madre. Esos ojos ahora estaban llenos de desprecio. «Papá», dijo. Y su voz era hielo. «Eres un miserable empleado. Un obrero de tercera. Vives en el pasado. Te aferras a esta casa porque no tienes nada más. Pero nosotros tenemos futuro. Tenemos planes. Tenemos clase». Hizo una pausa. Valentina sonrió. Y Roberto soltó la bomba. «Así que haz lo que haces mejor. Vete a la cocina. Friega los platos. Y déjanos a nosotros hablar de cosas importantes, de cosas de adultos, de cosas que un miserable empleado como tú no puede entender». El silencio fue absoluto. Laura se tapó la boca horrorizada. Los mellizos se quedaron petrificados. Don Sebastián sonrió satisfecho. Había logrado su objetivo. Había convertido a mi hijo en él. Y yo sentí como algo se rompía dentro de mí. No fue mi corazón. Eso ya estaba roto desde que María murió. Fue algo peor. Fue la ilusión, la esperanza, la fe en que había hecho las cosas bien. Pero entonces, en medio de ese dolor, en medio de esa humillación, recordé algo que había guardado en secreto durante años. Algo que María y yo decidimos mantener oculto. Y en ese momento, mientras sostenía la bandeja vacía, mientras mi hijo me miraba con desprecio, mientras su esposa y sus suegros sonreían victoriosos, metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono, y todo cambió. «Roberto», dije. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. «Antes de que sigas hablando hay algo que debes saber». «¿Qué, papá? ¿Vas a darme otro sermón?» «No», dije. «Voy a darte una lección». Desbloqueé el teléfono, busqué la aplicación. Giré la pantalla hacia él. «Mira esto». Roberto miró, frunció el ceño. Y entonces, su cara cambió. La sangre se le fue del rostro. Sus ojos se abrieron como platos. Valentina se acercó. Miró la pantalla. ¿Qué es esto?», susurró. Don Sebastián se levantó de golpe. «Eso es...» «Sí», dije. «Eso es exactamente lo que creen que es.
y sonreí. Por primera vez en todo el día sonreí. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá de la sala, el mismo sofá donde María y yo nos sentábamos a ver películas los viernes, el mismo donde Roberto se quedaba dormido cuando era niño, con la cabeza en mi regazo. Apagué el teléfono después de mostrarles la pantalla, después de ver sus caras descomponerse, después de escuchar el silencio que siguió. No dije nada más, solo les pedí que se fueran. Todos. Incluso Laura, que quería quedarse. Necesito estar solo, mi niña. Y me quedé solo. Con mis pensamientos, con mi dolor, con esa sensación de vacío que no había sentido desde que enterré a María. Repetí cada palabra, cada mirada, cada gesto. Miserable empleado. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. ¿En qué momento perdí a mi hijo? Fue cuando conoció a Valentina, cuando empezó a ganar más dinero que yo, cuando se compró ese traje caro y dejó de usar los que yo le había regalado. ¿O fue mucho antes? Fue cuando empecé a trabajar tanto que no tenía tiempo de hablar con él, cuando estaba tan cansado que me dormía en su graduación, cuando él necesitaba un padre y yo solo podía ser un proveedor. Me levanté. Caminé hasta la habitación de Roberto, la que fue suya durante 25 años. Todavía tenía sus cosas, sus trofeos de fútbol del colegio, sus diplomas en la pared, una foto nuestra en la playa cuando tenía 10 años. Yo lo cargaba en los hombros. Él sonreía. Los dos sonreíamos. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde quedó el hijo que me abrazaba cuando llegaba del trabajo? El que me decía, papá, cuando sea grande quiero ser como tú. Me senté en su cama vieja. El colchón crujió. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de María. No por rabia, por dolor, por la sensación de haber fallado, de haber dedicado mi vida entera a construir algo que se derrumbó en una sola tarde. María, dije en voz alta. María, ¿qué hice mal? Silencio, solo el tic-tac del reloj de pared. Hice todo lo que me pediste. Los mantuve juntos. Fui fuerte. Trabajé hasta que me dolían los huesos. Les di todo. Todo. Y mírame ahora. Mírame. La foto de María en la mesita me observaba. Esa sonrisa eterna. Sí. Esos ojos que siempre me entendían. ¿Sabes lo que me duele más? Continué hablando a su foto. No es que quiera la casa. No es que me haya llamado miserable. Es que lo decía en serio. Me miraba como si realmente fuera basura, como si mi trabajo, mi vida, mi sacrificio no valiera nada. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Trabajé 35 años en esa fábrica. 35 años. ¿Sabes cuántas veces llegué a casa con las manos sangrando? ¿Cuántas veces me tragué el orgullo cuando mis compañeros se burlaban porque llevaba el mismo pantalón toda la semana? Lo hacía por ellos, por darles lo que yo nunca tuve. Me puse de pie. Caminé hasta la ventana. Afuera la calle estaba vacía. Las farolas iluminaban el pavimento mojado. Había llovido y yo ni cuenta me había dado. Recuerdo cuando Roberto tenía 8 años. Me preguntó por qué trabajaba tanto. Le dije, para que tú puedas estudiar, hijo, para que seas alguien en la vida, para que no tengas que ensuciarte las manos como yo. Y me miró con esos ojitos brillantes y me dijo, pero papá, tus manos no están sucias, están llenas de amor. Una sonrisa amarga se me dibujó en el rostro. 8 años. 8 años y ya entendía más que el adulto en el que se convirtió. Volví a la sala. Me serví un vaso de agua. Las manos me temblaban. ¿Sabes qué es lo peor, María? Que parte de mí lo entiende. Parte de mí ve a ese hombre joven con ambiciones, con una esposa exigente, con suegros que lo presionan. Y pienso, tal vez yo no soy suficiente para él. Tal vez nunca lo fui. Me senté de nuevo. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Pero luego pienso, no. Yo le di dignidad, le enseñé a trabajar,
a valorar, a respetar. ¿Y qué hizo él? Escupió en todo eso. Se avergonzó de mí, de su propio padre. El teléfono estaba sobre la mesa. Lo miré. Dentro de ese pequeño aparato estaba la verdad. La verdad que María y yo habíamos guardado por años. La verdad que hoy por primera vez había dejado que Roberto viera. Solo un vistazo. Solo una imagen. Solo un número en una pantalla. Pero fue suficiente para cambiar todo. Queríamos que fueran humildes, María, que supieran trabajar, que no dependieran del dinero. Por eso nunca les dijimos. Por eso seguí yendo a la fábrica todos los días aunque ya no lo necesitara. Tomé el teléfono. Abrí de nuevo la aplicación. Ahí estaba, el saldo de mi cuenta bancaria. El saldo que Roberto había visto hoy. El saldo que le había borrado esa sonrisa arrogante de la cara. 2.347.000 euros. ¿Recuerdas cuando tu padre murió, María? Cuando nos dejó esas acciones de la compañía minera. Dijiste que era una tontería, que nunca valdrían nada, que las guardáramos y ya. Las guardamos. Y 30 años después esa tontería se convirtió en una fortuna. Pero nunca lo usamos. Nunca tocamos ese dinero. Lo invertimos. Lo hicimos crecer. En silencio. En secreto. Seguiste trabajando como enfermera. Yo seguí en la fábrica. Vivimos con lo justo. Porque queríamos que nuestros hijos aprendieran el valor del esfuerzo. Que no fueran como esos niños ricos que lo tienen todo y no valoran nada. Me reí. Una risa seca. Sin alegría. Funcionó demasiado bien, ¿verdad? Tan bien que mi propio hijo me ve como un fracaso. Como un estorbo. Como alguien de quien avergonzarse. Dejé el teléfono. Me froté los ojos. Pero hoy, María, hoy algo cambió en mí. Cuando vi esa cara de desprecio, cuando escuché esas palabras, algo dentro de mí dijo, ya basta. Me levanté de nuevo, esta vez con determinación. Ya basta de sacrificarme por quien no lo valora. Ya basta de ser invisible. Ya basta de permitir que me traten como basura. Caminé hasta tu foto en la pared. La toqué con cuidado. Perdóname, amor. Sé que queríamos esperar, que queríamos dárselo cuando fuéramos viejos, cuando ya no pudiéramos trabajar. Pero creo que llegó el momento de que aprendan otra lección. Volví al sofá. Esta vez con claridad, con propósito. Mañana voy a llamar a Martínez, al abogado. Voy a hacer lo que debía hacer hace tiempo. Tomé una libreta, un bolígrafo. Empecé a escribir. Nombres. Cantidades. Decisiones. Roberto quiere esta casa. Está bien. Puede tenerla. Pero bajo mis términos. Con mis condiciones. Y cuando vea el precio de su arrogancia. Cuando entienda lo que realmente perdió hoy. Dejé de escribir. Miré el techo. Entonces sabrá quién era realmente su padre. No el miserable empleado, sino el hombre que decidió enseñarle la lección más importante de su vida. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Ya no voy a ser invisible, María. Ya no voy a permitir que me hagan sentir pequeño. Soy Fernando Gutiérrez. Trabajé 35 años con dignidad. Crié a 4 hijos solo. Amé a una mujer extraordinaria. Y tengo más valor en mi dedo meñique que Roberto en todo su cuerpo. Cerré la libreta, apagué la luz. Y por primera vez en esa horrible noche sentí algo parecido a la paz. Mañana empieza todo, María. Mañana Roberto aprende lo que significa el respeto. El amanecer llegó y yo seguía despierto. No necesitaba dormir. Tenía algo más poderoso que el descanso, tenía un propósito. A las 7 de la mañana llamé a Rodrigo Martínez, mi abogado desde hace 20 años, el único que conocía la verdad completa sobre mis finanzas. Fernando,
Estás bien, son las 7 de la mañana. Rodrigo, necesito verte hoy. Es urgente. ¿Pasó algo? Pasó todo. Puedes a las 9 en tu oficina. Hubo una pausa. Rodrigo me conocía bien. Estaré ahí. Y Fernando, traigo los documentos que sabes. Tráelos todos. Colgué. Me duché, me afeité con cuidado. Me puse mi mejor camisa, la azul que María me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Me miré al espejo, ya no era el hombre quebrado de anoche. Era alguien distinto. Alguien que había tomado una decisión. A las 9 en punto estaba en la oficina de Rodrigo, un edificio modesto en el centro. Nada lujoso. Rodrigo nunca fue de alardes. Por eso confiaba en él. Siéntate, me dijo. Tenía sobre el escritorio una carpeta gruesa. Cuéntame. Le conté todo. Cada palabra. Cada humillación. La expresión de Rodrigo pasó de preocupación a indignación. Ese hijo de perra, murmuró cuando terminé. Perdón, sé que es tu hijo, pero... No te disculpes, tenías razón. Ahora dime qué puedo hacer. Rodrigo abrió la carpeta. Primero recordemos los hechos. Tu patrimonio actual, 2.300.000 en inversiones líquidas, esta casa valorada en 320.000 y la pensión de la fábrica. Total aproximado 2.600.000 euros. Asentí. Segundo, tu testamento actual divide todo en partes iguales entre tus 4 hijos. 25% cada uno. Correcto. ¿Quieres cambiar eso? Me quedé callado, pensando. No en Roberto, sino en Laura. En los mellizos. En María. No del todo, dije finalmente. Laura no tiene culpa, se defendió. Los mellizos fueron cobardes, pero son jóvenes. Todavía pueden aprender. Pero Roberto... ¿Qué quieres hacer con Roberto? Respiré hondo. Quiero que aprenda. Quiero que entienda que el respeto no se exige, se gana. Y que cuando lo pierdes, pierdes todo. Rodrigo sonrió. Era una sonrisa de tiburón. Tengo una idea. Pero digamos que es creativa. Te escucho. Desheredarlo completamente es tu derecho. Pero si quieres que la lección sea realmente efectiva, hay algo mejor. Se inclinó hacia adelante. Le das la casa, como él quiere, pero con condiciones tan estrictas que se convertirá en su peor pesadilla. Explícate. Mira, hacemos una donación en vida. Le transfieres la propiedad de la casa a Roberto. Pero añadimos cláusulas. Primera, no puede venderla durante 20 años. Segunda, debe pagar todos los gastos de mantenimiento, impuestos y reparaciones. Tercera, si incumple cualquiera de estas condiciones, la casa vuelve automáticamente a tu patrimonio. Empecé a sonreír. Continúa. Y aquí viene lo mejor. El resto de tu patrimonio, los 2.300.000, lo redistribuyes. Laura recibe 40%. Los mellizos 20% cada uno. ¿Y el 20% restante? ¿Qué hago con él? Creas una fundación. A nombre de María del Carmen. Para ayudar a viudos y viudas en situación vulnerable. Becas para hijos de familias humildes, lo que ella ya habría querido. Las lágrimas me vinieron, pero eran buenas lágrimas. Es perfecto, Rodrigo. Es exactamente lo que María habría querido. Hay más, cuando Roberto vea que su hermana recibe casi 1 millón de euros y él solo recibe una casa que no puede vender y que le va a costar una fortuna mantener, entenderá lo que perdió. Exacto. Le das lo que pidió, pero le enseñas que a veces conseguir lo que quieres es la peor maldición. Nos quedamos en silencio. Rodrigo tamborileaba los dedos sobre el escritorio. ¿Cuándo quieres hacerlo? ¿Cuánto tardan los papeles? Si nos movemos rápido podemos tener todo listo en 2 semanas. Pero Fernando, ¿estás seguro es tu hijo? Es definitivo. Pensé en eso. En la palabra definitivo. En Roberto de niño abrazándome. En Roberto de ayer insultándome. Estoy seguro. Pero antes,
necesito hacer algo más. ¿Qué? Necesito que averigües algo sobre don Sebastián. Los padres de Valentina. Tengo un presentimiento. ¿Qué tipo de presentimiento? El tipo que dice que un empresario exitoso no pierde tiempo visitando a un miserable empleado, a menos que haya algo más. Investiga sus finanzas, sus negocios. Quiero saber quién es realmente. Rodrigo anotó en su libreta. Me pongo en ello hoy mismo. ¿Algo más? Sí. Llama a Roberto. Dile que recibió tu llamada, que su padre quiere hablar de asuntos legales relacionados con la propiedad. Que venga solo, sin Valentina, sin nadie. Que si quiere la casa tiene que hablar como hombre. Cuando haya pasado mañana para jueves, a las 6 de la tarde, en mi casa. Rodrigo cerró la carpeta. Va a ser interesante. Va a ser justicia. Salí de la oficina sintiéndome diferente, más liviano, como si hubiera dejado caer un peso de 30 años. Caminé por el centro. Entré a una cafetería, pedí un café con leche y una tostada. Me senté junto a la ventana. Vi pasar a la gente, trabajadores como yo, con maletines, con uniformes, con caras cansadas pero dignas. Miserable empleado, había dicho Roberto. Miré mis manos, las callosidades, las cicatrices, las venas marcadas. Estas manos habían construido una vida. Habían levantado a 4 niños. Habían sostenido a una mujer moribunda. Habían trabajado sin descanso durante 35 años. Estas manos no eran miserables, eran honorables. Y estaba harto de que alguien, incluso mi propio hijo, me hiciera sentir lo contrario. El teléfono vibró. Era Laura. Papá, ¿estás bien? He llamado 1000 veces. No estoy bien, mi niña. Perdona, tenía el teléfono en silencio. Papá, lo de ayer. Roberto está fuera de sí. No puedo creer lo que te dijo. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, Laura. No es tu culpa. Pero papá, esa pantalla que le mostraste, ¿qué era Roberto? No quiere decir. Está pálido. Valentina está histérica. Sonreí. Ya lo sabrás, mi niña. Pronto. Todo a su tiempo. ¿Estás seguro de que estás bien? Puedo ir a verte. Estoy más que bien. Estoy perfecto. Te quiero, Laura. Y gracias por defenderme ayer. Siempre, papá. Siempre. Colgué. El café estaba caliente, la tostada crujiente, el sol entraba por la ventana. Y por primera vez en años me sentí poderoso. No por el dinero. El dinero era solo papel, números en una pantalla. Me sentía poderoso porque había recuperado algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi dignidad. Y estaba a punto de enseñarle a mi hijo que la dignidad no tiene precio. Pero el irrespeto tiene un costo muy alto. Y él estaba a punto de pagarlo. 7. Cierre. Y moraleja. 30-80-1600 palabras. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé esos 2 días preparándome. No solo mentalmente, también físicamente. Limpié la casa de arriba abajo. Podé el jardín. Pinté la puerta de entrada. Arreglé las goteras del techo que Roberto había mencionado con desprecio. Quería que viera. Quería que entendiera que esta casa no estaba cayéndose a pedazos. Estaba perfecta. Solo necesitaba a alguien que la amara. Rodrigo me había llamado el miércoles por la noche. Fernando, investigué a don Sebastián. Y tu instinto era correcto. Tiene 3 empresas en bancarrota. Debe 2 millones al banco. Está buscando desesperadamente liquidez. Por eso quería tu casa, no para Roberto. Para venderla y pagar sus deudas. El estómago se me revolvió. Roberto lo sabe. Lo dudo. Don Sebastián es un manipulador profesional. Probablemente convenció a Valentina, Valentina convenció a Roberto y tu hijo... Bueno, tu hijo se dejó convencer porque quería creer que era su idea. Maldito. Tengo toda la documentación. La llevaré mañana.
Perfecto. A las 5:45 del jueves, Roberto tocó el timbre. Llegó solo. Como le pedí. Abrí la puerta. Se veía horrible. Ojos hinchados, barba sin afeitar. El traje arrugado. Ya no era el hombre arrogante de hace 3 días. «Pasa», dije. Entró sin mirarme a los ojos. Nos sentamos en el comedor. En esa mesa que yo había tallado. La mesa donde me había humillado. El abogado me dijo que querías hablar, dijo con voz ronca. Así es. Papá, sobre el domingo pasado... No, lo interrumpí. No vamos a hablar de disculpas. No todavía. Primero vamos a hablar de hechos. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación bancaria. Se la mostré. Dejé que viera el número completo. 2.347.000 euros. Su cara se descompuso de nuevo. ¿Cómo? ¿De dónde? Tu abuelo materno. Las acciones mineras que nos dejó. Tu madre y yo las invertimos durante 30 años. Nunca las tocamos. Vivimos con nuestros salarios para que ustedes aprendieran el valor del trabajo. Papá, soy un miserable empleado, ¿verdad? Un obrero de tercera. Alguien que no entiende de cosas importantes. Yo no quise decir, sí quisiste. Exploté. Lo dijiste. Lo pensaste. Me miraste como basura, frente a tu esposa, frente a sus padres, frente a tus hermanos. Roberto se cubrió la cara con las manos. Lo siento. Dios, papá, lo siento tanto. ¿Sabes qué es lo peor, Roberto? No es que quisieras la casa. Es que me hiciste sentir que no la merecía, que mi vida, mi trabajo, mi sacrificio, no valían nada. No es verdad. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Silencio. Roberto levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Por qué? Porque don Sebastián me convenció. Dijo que era lo mejor, que tú estarías mejor en una residencia, que la casa era una carga para ti. Y yo quería creerlo, quería tener algo propio, algo grande, algo que me hiciera sentir exitoso. A costa de tu padre. No pensé en ti, pensé en mí, en Valentina, en sus padres, en impresionarlos, en demostrar que yo también podía tener cosas. Y vendiste tu alma por eso, vendiste el respeto a tu padre. Roberto sollozó. Un sollozo profundo desgarrador. Sí. Y ahora lo veo. Ahora veo lo que hice. Papá, por favor, perdóname. Respiré hondo. Hay algo más que debes saber. Saqué los documentos que Rodrigo me había dado. Se los pasé. Don Sebastián está en bancarrota, debe 2 millones. Quería mi casa para venderla y salvar sus negocios. Te usó Roberto. Y tú te dejaste usar. Roberto leyó los papeles. Su cara pasó del shock a la furia. Ese hijo de puta. Elegiste creer en él en lugar de creer en tu padre. Dejó caer los papeles. ¿Qué vas a hacer, papá? ¿Vas a desheredarme? No. No. Voy a darte exactamente lo que pediste. La casa. ¿Qué? Saqué otros documentos. El contrato de donación. La casa es tuya. Pero bajo estas condiciones, no puedes venderla durante 20 años. Debes mantenerla con tu dinero. Si incumples, vuelve a mí. Y el resto de mi patrimonio. Va para tus hermanos y para una fundación a nombre de tu madre. Roberto leyó el documento, página tras página. Su cara se volvía más pálida. Papá, esto significa que Laura recibirá casi 1 millón de euros. Los mellizos 400.000 cada uno. Y tú recibirás esta casa que tanto querías. Esta casa que vale 300.000, pero que te costará una fortuna mantener. Esta casa que no podrás vender cuando don Sebastián te presione. Esta casa que será tu recordatorio diario de lo que perdiste por tu arrogancia. Papá, no. Es lo que querías, ¿no? Pues es tuyo. Felicidades. Roberto se levantó de golpe.
Caminó de un lado a otro. Se mesaba el cabello. No quiero la casa, no así, no de esta forma. Es tarde. Los papeles están firmados, notariados, legales. Papá, por favor, dame otra oportunidad. Te di 30 años de oportunidades, te di mi vida, te di mi amor, y tú me llamaste miserable. Se dejó caer de rodillas, literalmente de rodillas frente a mí. Papá, perdóname, por favor, haré lo que sea. Cambiaré, dejaré a Valentina, cortaré con sus padres, lo que sea, pero no hagas esto. Lo miré, a mi hijo de rodillas, llorando como no lloraba desde que era niño, y sentí nada, no placer, no venganza, solo una profunda, profunda tristeza. Roberto, dije con calma, levántate. Papá, levántate. Se levantó. Tembloroso, roto. Esta no es una venganza, es una lección. La lección que debí enseñarte hace años. El respeto no se mendiga, se gana. Y cuando lo pierdes, las consecuencias son reales. Lo entiendo, lo juro que lo entiendo. No, todavía no, pero lo entenderás. Cuando vivas en esta casa y recuerdes cada día lo que me hiciste. Cuando pagues cada factura y pienses en el hombre al que llamaste miserable. Cuando veas a tu hermana viajar por el mundo con su herencia y tú no puedas vender ni un ladrillo. Hice una pausa. Entonces lo entenderás. Roberto se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Y ahora qué? Simplemente nos separamos. No lo sé, hijo. Eso depende de ti. La puerta siempre estará abierta, pero tendrás que cruzarla como un hombre diferente, no como el que vino aquel domingo. Me levanté, caminé hacia la puerta. Los papeles están sobre la mesa. Fírmalos o no. Es tu decisión. Pero si no los firmas en una semana, todo va directo a la fundación. Tú decides. ¿A dónde vas? A vivir mi vida. La vida que me queda. La vida que voy a disfrutar sin permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me haga sentir pequeño. Salí de mi propia casa, dejándolo ahí, con sus decisiones, con sus consecuencias, y me fui a caminar. Por primera vez en 3 días respiré aire fresco. Y sonreí. Han pasado 6 meses desde aquel jueves. Roberto firmó los papeles. Se mudó a la casa. Se divorció de Valentina cuando ella descubrió que no había dinero. Don Sebastián declaró bancarrota 2 meses después y huyó del país. La casa está hermosa. Roberto la mantiene impecable. Me invita a comer cada domingo. Cocina él. Empanadas. Dice que quiere aprender a hacerlas como yo. Todavía no hemos vuelto a ser lo que éramos. Tal vez nunca lo seremos. Pero hay respeto ahora. Hay humildad. Hay un hijo que está aprendiendo lentamente a ser el hombre que yo esperaba que fuera. Laura usó su herencia para abrir una clínica gratuita. Los mellizos invirtieron en sus estudios y ahora tienen un pequeño negocio de ingeniería. Están aprendiendo lo que es trabajar por lo propio. Yo me jubilé de la fábrica. Después de 35 años colgué el uniforme. Mis compañeros me hicieron una fiesta. Lloré como niño. Ahora viajo. Conocí Portugal el mes pasado, Italia el mes anterior. Lugares que María y yo soñábamos visitar. Llevo su foto conmigo. Le cuento todo. Creé la Fundación María del Carmen. Ya ayudamos a 50 familias. Becamos a 20 estudiantes. Es el legado que ella merece. Y saben que aprendí en estos 6 meses que la dignidad no tiene edad, que el respeto no se hereda, se enseña, y que a veces la mejor forma de amar a tus hijos es decirles no. No les debes tu casa, no les debes tu dinero, no les debes tu dignidad, les debes amor, les debes ejemplo, les debes límites. Y si algún día te hacen sentir pequeño, recuerda, tú no eres pequeño. Son ellos los que necesitan crecer. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saberlo. Déjame en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando.
Has vivido algo similar. No estás solo. Hay miles de nosotros personas que trabajaron toda la vida con honor y merecemos respeto. Comparte mi historia con alguien que lo necesite escuchar, con ese padre o madre que se siente invisible, con ese abuelo que duda de su valor. Diles que Fernando Gutiérrez, 68 años, operario jubilado de Madrid, les manda un abrazo y les recuerda nunca permitas que nadie te haga sentir miserable, porque tú no lo eres, nunca lo fuiste. Gracias por escucharme hasta el final. Hasta pronto. Fernando Gutiérrez, 68 años, Madrid, España. Años Madrid. Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo, y mucho menos frente a desconocidos, en medio de un viaje que yo mismo había pagado para que toda la familia pudiera disfrutar junta. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Era un martes por la tarde cuando escuché a Roberto decir con esa voz fría que nunca antes había usado conmigo: «Papá, ya eres una carga. ¿Por qué no te quedas en el hotel? Nadie quiere verte arrastrando los pies todo el día». Las risas nerviosas de mi nuera Patricia resonaron en mis oídos como cuchillos. Los demás turistas en el lobby del hotel se voltearon a mirarnos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero lo que pasó después, eso sí que no lo esperaba nadie. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Esta es una historia real de esas que te hacen entender que la vida siempre tiene una forma de hacer justicia. Y créeme, la justicia llegó de una manera que mi hijo jamás imaginó. Esa humillación fue solo el comienzo. Porque mientras Roberto pensaba que yo era un viejo tonto y olvidadizo, yo ya había tomado decisiones que cambiarían todo. Decisiones que tomé calladamente con la ayuda de quien menos él esperaba. Pero no me adelanto. Déjame contarte toda la historia desde el principio, porque cada detalle importa. Cada palabra que escuché esa tarde quedó grabada en mi memoria como fuego. Y cada lágrima que derramé en silencio esa noche tuvo un propósito. Hay momentos en la vida donde uno debe elegir entre la dignidad y el amor ciego. Yo elegí la dignidad, y aunque me dolió en el alma, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Porque lo que descubrí después de esa humillación pública me abrió los ojos de una manera que nunca imaginé. Mi hijo no solo me había faltado al respeto ese día, había estado planeando algo mucho peor, algo que involucraba a toda mi familia, mi patrimonio y los años que me quedaban de vida. Esta es mi historia. La historia de cómo un anciano supuestamente senil les dio la lección más grande de sus vidas a quienes lo subestimaron. Quédate hasta el final porque te prometo que lo que pasó esa mañana siguiente cuando Roberto tocó a la puerta de mi habitación, esperando encontrarme llorando y arrepentido, fue simplemente perfecto. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 68 años y durante más de 40 años creí que había construido una familia perfecta. Trabajé como ingeniero civil toda mi vida, levantándome cada día a las 5 de la mañana, volviendo a casa después del anochecer, todo para darles a mis hijos lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, una casa propia y sobre todo amor. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, hijo de campesinos que apenas sabían leer. Pero mi madre, Dios la tenga en su gloria, siempre me decía: «Fernando, la educación es la única herencia que nadie te puede quitar». Y vaya si tenía razón. Estudié con becas, trabajé de noche, limpiando oficinas mientras iba a la universidad de día, y me gradué con honores. Conocí a mi esposa María en la biblioteca de la facultad. Ella estudiaba enfermería y yo ingeniería. Nos enamoramos entre libros y sueños de un futuro mejor. Nos casamos jóvenes con nada más que amor y ganas de salir adelante. María trabajaba turnos dobles en el hospital mientras yo construía mi carrera. Tuvimos a Roberto cuando yo tenía 25 años, y luego llegó mi hija Carmen, 3 años después. Fueron los años más difíciles, pero también los más hermosos. Recuerdo las noches en que María y yo contábamos las monedas para ver si alcanzaba para los pañales y la leche. Pero siempre alcanzó. Siempre encontramos la manera. Con los años, mi carrera despegó. Participé en proyectos importantes de infraestructura. Gané bien, invertí con inteligencia.
Compramos una casa hermosa en las afueras de Madrid, mandamos a los niños a buenas escuelas, les pagamos la universidad completa sin que tuvieran que trabajar como nosotros. Queríamos que ellos tuvieran lo que nosotros no tuvimos la libertad de solo estudiar, de disfrutar